Buenos días, hoy vamos a presentar optimización de rutas más conocido TSP. Definición del proyecto. En este caso, estudiaremos el problema del viajante de comercio, TSP, el cual consiste en que una persona debe visitar un conjunto de M ciudades, comenzando en una ciudad determinada y finalizando en la misma ciudad. Con esto, buscaremos abaratar los costos de transporte y optimizaremos las rutas de la mejor manera posible. Desarrollaremos una de las tantas fórmulas matemáticas que hay para responder esta duda. Aplicaremos esto a una rutina cotidiana y daremos respuesta a aquello. Tema de investigación y problemática. Nuestro tema de investigación es el problema del viajante de comercio. Lo aplicaremos a una acción cotidiana, la cual es una ruta de transporte de un bus red. Buscaremos mejores rutas y optimizaremos el tiempo debido. Un problema matemático que puede ser modelado de la siguiente manera. Un grafo para representar las ciudades y las conexiones entre ellas. Los nodos en el grafo representan las ciudades que el viajante de comercio debe visitar. Puede utilizarse una matriz de adyacencia para representar el grafo. Se define una función de costo que asigna un costo a cada posible ruta en el grafo. Problemática a abordar. El TSP tiene un espacio de soluciones exponencial debido al gran número de posibles rutas que un viajante de comercio puede tomar. Este espacio de búsqueda complejo hace que encontrar la solución óptima sea un desafío, especialmente para instancias grandes. Objetivos y preguntas. Los objetivos del viajante de comercio se centran en encontrar una ruta eficiente y factible que minimice la distancia total recorrida, afrontando los desafíos de explorar todas las posibles combinaciones de ciudades para encontrar la solución óptima. Los objetivos son: 1. Minimización de la distancia total. 2. Eficiencia en tiempo y recursos. 3. Optimización combinatoria. 4. Optimización global. 5. Factibilidad de la ruta. 6. Adaptabilidad a restricciones adicionales. Preguntas. ¿Cuál es la definición matemática del TSP? ¿En qué consiste el problema del viajante? ¿Cuáles son los enfoques algorítmicos para resolver el TSP? ¿Qué son las heurísticas y cómo se aplican al TSP? ¿Dónde se encuentran aplicaciones prácticas del TSP en la vida real? ¿Cómo se representa un grafo en el contexto del TSP? Temas iniciales a abordar. Algoritmos de enrutamiento. Son fundamentales en el campo de las redes de computadoras y también en la logística para optimizar rutas. Como los tipos de algoritmos genéticos, algoritmos basados en colonias de hormigas, etc. Estos métodos determinan la mejor ruta posible entre puntos. Problema del viajante, Traveling Salesman Problem, TSP. Un problema clásico en optimización de rutas. Consiste en encontrar la ruta más corta que visita ciertos puntos y regresa al punto de origen. Redes de transporte. Estudia cómo las redes de carreteras, ferrocarriles, líneas aéreas, etc., se utilizan en el enrutamiento y la logística. Optimización de flotas. Cómo maximizar la eficiencia de una flota de vehículos, minimizando tiempos de viaje, costos de combustible, etc. Gestión de entregas, el seguimiento de vehículos, el transporte público eficiente, etc. Factores de optimización. Considera diferentes criterios de optimización, como la distancia más corta, el menor tiempo de viaje, minimización de costos, priorización de seguridad vial, entre otros. Cronograma. Este es el cronograma que vamos a llevar a cabo el trabajo de investigación de optimización de rutas. Herramientas tecnológicas. Las herramientas son un enfoque clave para abordar este problema de manera más eficiente y práctica. Estas son: algoritmos de optimización, genéticos, y software especializado. Son métodos computacionales que sirven para encontrar la mejor solución posible. Utilizando los métodos heurísticos y metaheurísticos que logísticamente se hace con un diagrama de flujo. Sistemas de información geográfica, SIG. Este sistema que permite capturar, almacenar, analizar, gestionar y presentar todo tipo de datos geográficos a partir del establecimiento de las relaciones entre territorio y SIG. Ejemplo para este sistema es el GeoGebra. Por último, aplicaciones de planificación de rutas en tiempo real en el ámbito de la logística y la entrega. Se han desarrollado aplicaciones y sistemas que utilizan tecnologías GPS y algoritmos de optimización en tiempo real para planificar rutas eficientes para flotas de vehículos. Preguntas y respuestas.
¿En qué consiste el problema del viajante? Consiste en encontrar el camino único más corto que, dada una lista de ciudades y las distancias entre ellas, visita todas las ciudades una sola vez y regresa a la ciudad de origen. En resolución es minimizar la distancia total recorrida. ¿Cuál es la definición matemática del TSP? Implica establecer formalmente los elementos y restricciones del problema. A través de una formulación matemática que es como este ejemplo. Conjunto de ciudades. Se iguala a 1,2,3 n, donde n es el número total de ciudades. Matriz de distancias. Sea x la distancia entre la ciudad A y la ciudad B. La matriz de distancias D tiene elementos x que representan las distancias entre todas las posibles combinaciones de ciudades. Esta matriz es simétrica ya que la distancia de la ciudad A la ciudad B es la misma que de la ciudad B a la ciudad A. Pregunta 3. ¿Cuáles son los enfoques algorítmicos para resolver el TSP? Para el problema del viajante de comercio, TSP, hay enfoques como fuerza bruta, vecino más cercano, recocido simulado, algoritmos genéticos y programación dinámica. Cada uno tiene sus pros y contras, dependiendo del tamaño del problema y los requisitos de eficiencia. Pregunta 4. ¿Qué son las heurísticas y cómo se aplican al TSP? Las heurísticas son métodos aproximados para resolver problemas complejos como el TSP. En el TSP, se aplican enfoques como el vecino más cercano, inserción más cercana, recocido simulado y vecino más lejano para encontrar soluciones aceptables en tiempos razonables. Estas estrategias no garantizan la solución óptima, pero son eficientes para instancias grandes del problema. La elección depende de la naturaleza del TSP y los objetivos específicos. Como sale en el ejemplo, son combinaciones de números hasta encontrar la ruta más conveniente. Pregunta 5. ¿Dónde se encuentran aplicaciones prácticas del TSP en la vida real? El TSP puede ser utilizada de muchas maneras en la vida cotidiana, esto debido a su versatilidad en cuanto a distintos problemas matemáticos. Sus prácticas son muy diversas y pueden ser de utilidad en varios sitios como en logística, telecomunicaciones, bioinformática, etc. En la vida cotidiana, también puede entrar en muchas actividades como la planificación de compras, la limpieza en el hogar, entrega de invitaciones, ruta de ejercicio. En la misma planificación de tu día a día entra el TSP. Pregunta 6. ¿Cómo se representa un grafo en el contexto del TSP? Hay dos formas. Simétrico, donde la distancia entre un par de ciudades es la misma, tome el sentido que se tome. Asimétrico, donde la distancia puede ser diferente a la ida que a la vuelta e incluso no existir una de ellas. Como sale en la imagen, el grafo simétrico, esta consiste en conjuntos de nodos y aristas. Cada nodo en el grafo representa una ubicación que el viajante debe visitar, cada arista representa la distancia entre dos nodos. Los puntos verdes son los nodos, que se refiere a las ciudades que debe visitar. Desarrollo. El desarrollo de soluciones para el problema del viajante de comercio, TSP, implica la aplicación de algoritmos y métodos de optimización. Se utilizan cuando la ruta es más corta, bajan los costos y mantiene el mismo precio teniendo mayor utilidad que la competencia. Esto se utiliza para rutas aeródromo, marítimo y ferroviario. Ideas. TSP en redes logísticas. Aplica el TSP al problema de optimizar rutas para la entrega de bienes en una red logística. Incluye restricciones como capacidad de carga, ventanas de tiempo y múltiples vehículos. TSP en escenarios multimodals. Incluir diferentes modos de transporte, por ejemplo, automóvil, tren, avión. Tipos de productos. Software o herramienta del TSP. Un software específico o una herramienta informática para resolver instancias del problema del viajante de comercio, TSP. Modelo matemático. Un modelo matemático utilizado para representar el TSP, incluyendo la función objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Aplicación en la logística. La aplicación del TSP en la optimización de rutas para empresas de transporte, logística o cualquier industria que implique la planificación de rutas eficientes. Presentación de producto. El modelo matemático del TPS se utilizará el método de la fuerza bruta. El método de la fuerza bruta no implica la aplicación de ningún algoritmo sistemático, en su lugar, se centra en explorar la totalidad de las posibles rutas que se pueden tomar. Esto,
con el fin de resolver el problema del vendedor viajero para dar con las que se adaptan mejor a las necesidades de las empresas buscando la mejor alternativa para el recorrido. Pregunta para el producto. Se tiene que proveer a 3 tiendas diferentes que están a una distancia de la empresa B, esta a 9 kilómetros, la C, esta a 7 kilómetros y la D, 8 kilómetros. Las distancias que existen entre empresa B a la D es 15 kilómetros, de la D a la C es 4 kilómetros, de la C a la B es 10 kilómetros. Determinar con el modelo matemático método de la fuerza bruta. Tenemos que agrupar la información dada en una tabla en 2 divisiones. La ruta y la distancia. El siguiente paso. Se elabora el diagrama de la logística, que está compuesta a base de nodos y líneas que se entrelazan entre sí. Después se procede a identificar y marcar todas las rutas posibles que se pueden dirigirse, posteriormente para descartar las rutas repetitivas mostrados en el ejercicio. Una vez determinadas las rutas de distancia se hace una sumatoria, para elegir la red más corta que sería la que tiene menor tiempo, que en este caso es la ABCDA que da 31 kilómetros al final debido a la sumatoria de las distancias con la tabla de información, siendo este el recorrido con menor distancia de las varias alternativas de rutas reduciendo costos de tiempo. Por último, la bibliografía donde sacamos toda la información para la investigación de optimización de rutas TPS. Muchas gracias por ver.